Ya, vamos a orar. Ahí va a quedar grabado automáticamente. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Yo bendigo a Franco, Señor, por su fidelidad. Él ha venido aquí buscando, Señor, de ti. Ha venido, Señor, porque espera, Señor, de parte tuya, tu gracia, tu misericordia que le has dado, Señor, y que has puesto en su corazón. Yo te ruego, Señor, que nos hables, que nos unjas con tu Espíritu Santo por ti mismo, que nos limpies, Señor, con tu sangre preciosa, para poder no solamente exponer tu palabra, sino también recibirla. Abre nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos, ¿cierto?, con este estudio, ¿cierto?, de bases para la vida cristiana. Y hoy día yo creo que vamos a culminar este tema, que es el amor y el perdón. Para eso vamos a continuar con lo que habíamos quedado, ¿cierto?, la vez pasada. De 1 Corintios 13, habíamos estado analizando qué es el amor. 1 Corintios 13, porque hemos visto de que la cualidad más importante de nuestras vidas es el amor de Dios. Vimos de que no depende de los dones, de la revelación o el entendimiento, y no depende de la fe, sino que la fe depende del amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios es sufrido, vimos que eso es tener un espíritu de aguante, ¿cierto? Ser paciente, es benigno, que actúa benevolentemente, siempre entrega bien independientemente del estímulo que tenga, no tiene envidia, y hasta ahí llegamos, hasta la envidia. Vamos a seguir analizando estos pasajes. Déjenme colocar acá los apuntes. Ya. Entonces, el amor de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, ¿cierto? Y vimos de que esa envidia es un calor, un sentimiento, ¿cierto?, profundo por o en contra de alguien. De ahí también que uno puede decir de que desde un punto de vista positivo y santo, obviamente Dios es celoso de nosotros, en el sentido no pecaminoso, ¿cierto?, de celos como pecado, sino en el sentido de que nos ama ardientemente, ¿cierto? Tanto así que dio su vida en la cruz por nosotros. Pero desde el punto de vista negativo, ¿cierto?, es algo en contra de alguien. Ahora, ya conversamos de eso en el video anterior. ¿Qué más? No hace sin razón, sale en la versión 1909, ¿cierto? Pero en la versión 1960 dice, el amor no es jactancioso. Y esa palabra jactancioso, ¿cierto?, es, ¿cómo se llama? Viene de fanfarronear, de alabarse excesiva y presuntuosamente, con o sin fundamento. Hablar con arrogancia, alardear de lo que uno es o de lo que uno no es. ¿Ya? Vamos a leer Santiago 3, del 14 al 18. Santiago 3, del 14 al 18. Dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen o obran la paz. Entonces creo que es sumamente importante porque uno cree de que muchas veces el ser una persona jactanciosa, ¿cierto?, es una persona que abiertamente es jactanciosa y obviamente eso no es parte del amor de Dios y es pecaminoso, es carne, ¿cierto? Donde yo soy una persona jactanciosa, que me jacto de lo que sé, de lo que tengo y peor aún, me jacto de lo que no soy. Eso es ser un fanfarrón, ¿cierto? Que yo me estoy jactando de lo que realmente no soy, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista bíblico, no necesariamente es una persona que abiertamente, ¿cierto? Cualquier persona que la ve es jactanciosa, ¿cierto? Porque hay gente que es así, que es fanfarrón, ¿cierto? Y que tiene un alto concepto de sí mismo mucho más alto del que es. Por ejemplo, eso pasa incluso hasta, ¿cierto?, en el mundo, como se llama, secular, ¿cierto? Uno ve gente, ¿cierto?, en el trabajo, ¿cierto?, que dice, yo hago un excelente trabajo, un trabajo de calidad, y resulta que uno sabe que no es así. Entonces, abiertamente todos saben que es una persona fanfarrona, una persona jactanciosa, o que tiene un problema, ¿cierto?, que no
que tiene poca humildad. El amor de Dios no es así. Ahora, eso no es solamente la jactancia. Nosotros nos podemos estar jactando de muchas cosas. Aquí dice, no os gloriéis, en este pasaje que vimos en Santiago, habiendo qué cosa. Dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestro corazón, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. ¿Cierto? Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, ¿cierto? Diabólica. Cuando habla de sabiduría, no solamente habla de que yo me sienta a dar consejos que pueda resolver un problema terrible, ¿cierto? Y que sea el sabio, sino de manera de vivir. O sea, que yo no me puedo jactar de mi razonamiento para vivir, mi juicio para tomar las decisiones, etcétera, etcétera, mi forma de ver la vida, si hay qué cosa, envidia, amarga, y volvemos al punto anterior, ¿cierto? Que el amor de Dios no tiene envidia amarga, contención en vuestros corazones. ¿Cuál es el problema con la envidia, amados hermanos? ¿Cuál es el problema con la envidia? De que la envidia es una contención amarga. Miren, cuando una persona, ¿cierto?, tiene carencias, ¿cierto? Justamente en el amor, porque el amor, yo necesito dos cosas. Yo necesito, primero, recibir amor. Necesito una fuente de amor que a mí me pueda amar y que pueda cubrir las necesidades que tengo de amor, ¿cierto? Necesito una fuente de amor. Pero no solamente necesito una fuente de amor, sino necesito poder recibir y percibir ese amor para que el proceso se pueda completar. ¿Ya? Cuando yo puedo recibir, ¿cierto?, y concebir ese amor, entonces yo puedo ser un recipiente que tiene conciencia de que me están amando, y eso, cuando yo tengo conciencia de que me están amando y lo que hace el amor conmigo, eso hace una transformación en mi carácter. Ejemplo, desde lo natural, ¿cierto?, el crecimiento de un hijo tiene meses, yo lo puedo amar con todo mi corazón, y él de a poco se va formando la conciencia de que papá y mamá lo aman, por medio de las demostraciones de cariño, de cuidado, de seguridad que él vive seguro. Hay muchas cosas que él no tiene conciencia, pero a medida que va creciendo, él va tomando conciencia de todos los detalles que le manifiestan amor. No solamente con los abrazos, con jugar, con sentirse feliz, que eso es quizás una de las partes en, ¿cómo se llama?, la primera de la infancia, sino que va a ser teniendo conciencia qué significa tener una cama, qué significa el tener ropa, ¿cómo se llama?, significa tener un plato de comida. Entonces, todas esas cosas lo van concientizando de la persona que lo está amando, ¿ya? Los padres siempre lo han amado desde que nació, incluso antes, pero él con el tiempo, con su desarrollo, se empieza a concientizar. Por eso que la mayoría de las personas, cuando crecemos y somos padres, entendemos recién. Empezamos a entender muchas cosas de nuestros padres que no entendíamos antes. Porque cuando somos padres, recién empezamos a tomar conciencia en la edad adulta de muchas cosas que incluso adultos no hemos percibido, que nuestros propios padres nos han amado. Y eso nos hace que cambie nuestro carácter. Forma un carácter, forma una manera de vivir, una manera de expresar el amor. Entonces, ¿cuánto más con Dios, que es la fuente eterna e inagotable de amor y el amor más importante que necesitamos? Que puede cubrir todas nuestras necesidades y es lo único que cubre todas nuestras necesidades. ¿Cuánto más necesito yo tener conciencia? Entonces, todo mi proceso de transformación, de conversión, de disciplina, de todo lo que paso, incluso la bendición, es un proceso donde parte, ¿cierto?, de los propósitos de Dios es que yo empiece a tomar conciencia de que Dios me ama. Nosotros cuando empezamos esta serie vimos, ¿cierto?, el pasaje bíblico que estaba en 1 Juan 3:1, que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Yo necesito tener conciencia de cuán amor me ha dado el Padre, porque no basta solamente con que Él me ame, porque Él ya me amó, ya me ama, y me ama con amor eterno según las Escrituras. Y me ama igual desde siempre. No es que me vaya amando más con el tiempo, ¿cierto? Él me ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos de que lo que va cambiando es mi percepción del amor de Dios, mi conciencia del amor de Dios. Y nosotros podríamos hablar también de esto, de que es parte de la obra del Espíritu Santo, que es dar conciencia de pecado, justicia y juicio. Porque cuando dice de justicia, es, ¿cierto?, que Él da conciencia de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así,
Ahí también podríamos descubrir también una esencia de que también nos da conciencia del amor en el qué significa que Jesucristo haya tenido que ir al Padre. Conciencia de pecado y obviamente conciencia de juicio. Todo eso tiene que ver con el amor. Entonces, lo que va cambiando es mi percepción. Y mi percepción de que alguien me está amando de esa manera es lo que va transformando mi carácter. ¿Cuál es el problema? Que Dios nos ama, ¿cierto? A todos sus hijos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema? Que no todos logramos percibir el amor de Dios, porque hay barreras que impiden percibir el amor de Dios. Y esas barreras se llaman todo lo que hemos visto acá. Por ejemplo, se van a preguntar qué es, pero a veces es más fácil explicar las cosas haciendo dibujitos para mí mismo, o esquemas, así yo más de lo mejor. Hay barreras que impiden recibir el amor de Dios y entre eso es lo que nos encontramos en 1 Corintios 13. Nosotros vemos desde el versículo 1 en adelante empieza a hablar de ya sea los dones, las revelaciones, ¿cierto? Si yo hablo lenguas, tengo una fe que mueve montañas, ¿cierto? De las señales, los sacrificios humanos que yo puedo hacer, etcétera, etcétera. Todo eso podría llegar a ser un impedimento para recibir el amor de Dios si yo en eso me jacto, si en eso pongo mi confianza. Para mi forma de ser, para mi carácter, lo que establece mi forma de ser. ¿Qué más? Cuando no soy sufrido, en el sentido de que huyo de las dificultades, huyo de los problemas, no confronto los problemas y no hago frente a las situaciones que me toca vivir. Eso también me va a impedir y va a ser una barrera para recibir o para percibir o tener conciencia del amor de Dios. Dios me está amando, su amor me sustenta por medio del sacrificio de Jesucristo y de su gracia. Pero eso va a impedir que yo tenga conciencia. ¿Por qué? Porque no voy a poder experimentar el amor de Dios justamente en la prueba, en el trato, cómo realmente puedo tener conciencia de una forma práctica y darme cuenta cómo Dios me respalda ante una situación difícil. Pues. Benigno. Si nosotros no somos benignos y empezamos a pagar mal por mal, tampoco vamos a poder ser conscientes del amor de Dios. ¿Qué más? La envidia, como veíamos en Santiago 3. La envidia y la contención. La envidia, ¿cierto?, es una lucha interna que tengo contra alguien o contra algo, o contra una ideología, o contra, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Un ideal de persona. Entonces, ¿cuál es el problema con la envidia? ¿Cierto? De que la envidia, como dice en Santiago, dice contención en vuestro corazón. Porque la envidia me lleva a contender, me lleva a estar en guerra, me lleva a atacar, a herir a la persona a cual le estoy teniendo envidia. ¿Por qué? Porque mi idea es no tener lo que él tiene, sino yo tener más de lo que tiene o que él no tenga lo que yo quiero que él tiene. Entonces me lleva a la contención en el corazón, porque dice ahí envidia amarga, ¿cierto? Y contención en el corazón. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, la jactancia, ¿cierto? El ser injurioso, el buscar lo nuestro mismo, porque si nosotros seguimos en primera de Corintios 3, dice que el amor no es injurioso, ¿cierto? O no hace nada indebido, ¿cierto? Dice la versión 1960. Cuando yo hago cosas indebidas, obviamente va a ser una barrera para recibir el amor de Dios. Ahora, porque dice, el amor no busca lo suyo propio. Cuando yo busco mi propio bien, no puedo experimentar el amor de Dios porque el amor de Dios se basa en buscar el bien del otro y no el mío. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, amados hermanos, amamos buscando nuestro bien. Y eso no significa, bueno, aunque es también parte, pero hay dos formas de verlo. Por ejemplo, cuando yo busco lo mío propio, cuando quiero amar a alguien, ¿verdad? Puedo estar con un amor falso, ¿cierto? Donde yo realmente le muestro una careta a alguien de amor, de ternura, porque quiero algo, ¿cierto? Para provecho y abiertamente lo manipulo para obtener un beneficio. Y eso es manipulación. Pasa en el matrimonio, pasa en la iglesia, pasa en los trabajos, pasa en las amistades, padres con hijos, hijos con padres, etcétera, etcétera. Donde yo demuestro cariño, ¿cierto? Porque quiero conseguir algo detrás o manifiesto un amor superficial o externo para hacerle creer a la otra persona, que lo amo con el fin de obtener algo. Pero también tenemos que cuando habla de que busca lo suyo propio, muchas veces hay gente, hermanos, y eso nos pasa mucho, que nosotros amamos
Obviamente no con el amor ágape, pero amamos para satisfacernos a nosotros mismos. Porque nos sentimos bien amando. Y eso muchas veces se da por complejos, por situaciones no resueltas, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, sirvo a alguien porque a mí me agrada servir. ¿Y cuál es el problema de eso? Que eso me impide tener esta sabiduría que sale aquí en Santiago 3, que es la sabiduría pasible. ¿Por qué? Porque cuando no deba expresar, ¿cierto? Alguna actitud de cariño, etcétera, etcétera, cuando no lo deba hacer porque voy a cometer una injusticia, lo voy a hacer igual porque voy a estar buscando yo saciar. Ejemplo, si yo soy padre y yo me siento bien cuando mi hijo está contento, por ejemplo, a mí me hace sentir bien o yo busco mi felicidad, ¿cierto? Por complejos que tengo, ¿cierto? En el sentido de sentirme que soy un buen papá. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tenga que hacer el papel de malo, por ejemplo, entre comillas digo, y tenga que poner disciplina, tenga que reprender con el amor, o sea, con el dolor de mi alma, como eso no me va a hacer sentir bien, y como yo busco lo mío propio, no lo voy a disciplinar. Y ahí hay un tema importante porque las escrituras dicen, ¿cierto?, de que el que retiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, eso pasa. Nosotros no podemos expresar amor cuando estamos centrados en nosotros mismos. Entonces, eso puede ser una barrera para que nosotros podamos tener conciencia de que Dios nos ama. Por lo tanto, nuestro carácter no se desarrolla. ¿Qué más? El amor de Dios no se irrita. Cuando nosotros nos irritamos, cuando nosotros constantemente nos irritamos, y quiero que veamos esa palabra irritar. Eh, ya. Es interesante el significado de esta palabra en griego, porque esta palabra significa buscar en un sentido malicioso. Y se ocupa también, por ejemplo, en Mateo 2:13, que quizás nos puede dar luces de cuál es el significado, ¿cierto? Porque se ocupa cuando dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, vemos, amados hermanos, no me equivoqué, no es esa la palabra, me equivoqué. El significado al griego realmente es para exuno, ¿cierto? ¿Qué quiere decir abusar, exasperar, ¿cierto? O irritarse, enaltecerse o enardecerse, perdón. Y es ocupado, por ejemplo, en Hechos 17 y 16, que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se me va a acabar la batería. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Primera de Corintios, ¿cierto? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Entonces, vemos de que es ocupado dos veces en la escritura y viene de exasperarse, ¿cierto? De que yo fácilmente me exaspero, ¿cierto? ¿Cómo podría decir? Que me agudizo es una palabra que cuando yo estoy al lado de algo, ¿cierto? Muestro o me hago más agudo. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa palabra? Se llama agudo, ¿cierto? También, ¿cierto? En la parte clínica uno puede decir, por ejemplo, tiene síntomas agudos o tiene síntomas crónicos. Un síntoma agudo es algo que aparece, ¿cómo se llama? Repentinamente, ¿cierto? Y es muy fuerte. Uno dice, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tiene fiebre, ¿cómo se llama? Aguda, es decir, que fue repentina y alta. ¿Ya? Entonces, las enfermedades respiratorias agudas es porque los síntomas son muy elevados, son repentinos. No es algo crónico, ¿cierto? Y mantenido, sino que es algo, ¿cómo se llama? Repentino y exacerbado. Entonces, cuando hablamos de irritables que ante ciertas situaciones, ¿cierto? Mi molestia que quizás yo puedo tener se agudiza repentinamente, ¿cierto? Y es exacerbada.
Entonces, cuando yo vivo en esa condición, no puedo tener conciencia del amor de Dios, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, yo no puedo percibir que Dios me está amando. Porque hay que hablar de que tener conciencia del amor de Dios es experimentarlo, darme cuenta. Y yo cuando me doy cuenta, cuando yo obro en el papel o en el como Dios debería actuar. Esa es una de las formas de experimentar el amor de Dios, cuando yo amo, ¿ya? Y eso lo dice el Señor Jesucristo. Dice que vosotros estaréis en mi amor si guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo amo según la voluntad de Dios, estoy experimentando el amor de Dios. ¿Qué dice? No guarda rencor. Y eso también es importante. Porque cuando hablamos de guardar rencor, miren hermanos, nadie está exento de sentir molestia o enojo. ¿Cuál es el tema cuando yo guardo rencor? Y eso tiene que ver con el perdón. El perdón es lo que es la herramienta que me hace no guardar rencor. ¿Y qué significa guardar rencor? Y esto es importante. Cuando yo guardo rencor es porque los sentimientos que estoy albergando en mi corazón sobre otra persona, en mi pensamiento, mi percepción de esa persona, lo invalida, lo hace indigno, o obviamente sin valor, que sería un sinónimo. Entonces, cuando yo guardo rencor, cuando nosotros no perdonamos, esos sentimientos van invalidando a la otra persona, nuestra percepción de la otra persona. Y ese es un problema. Y un problema que no nos permite relacionarnos, especialmente en el matrimonio, cuando nosotros no perdonamos. Y así actúa el rencor. Cuando yo no perdono y guardo rencor, entonces empiezo a desvalorizar a la otra persona. Dentro de mí. No que yo le diga tú no vales, aunque sí puede ser una expresión del rencor que guardo de ellos. Pero dentro de mí, cuando yo no perdono, aunque yo no diga palabras, dentro de mí va cambiando esa percepción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo no me puedo relacionar con una persona que yo mismo, dentro de mí, estoy haciendo perder valor. Yo le estoy quitando valor dentro de mi propia percepción por causa del rencor que yo le guardo. Yo lo estoy haciendo indigno de mi perdón, de mi amor, de escucharlo, de someterme. Y eso pasa mucho en los matrimonios, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Cuando un padre me falla o se equivoca y yo no perdono y guardo rencor, ¿qué pasa? Yo lo empiezo a desvalorizar. Dentro de mí empieza un sentimiento que ya no lo tengo arriba, sino que lo empiezo a hacer indigno. Baja su valor. Y quizás sí lo que hizo es indigno. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando yo perdono y realmente vivo en el amor de Dios, porque aquí dice de que el amor de Dios no guarda rencor. Cuando vivo en el amor de Dios, entonces esa persona no pierde el valor que Dios le ha dado dentro de mi percepción, independientemente que se haya equivocado. Y esa es una expresión del amor de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque si Dios no nos hubiese perdonado, aunque Dios no peca para guardar rencor, pero desde un punto de vista, si Dios nos guardara rencor, nosotros estaríamos extinguidos. Dios no guarda rencor porque Él no peca, pero es un ejemplo que doy para que nos demos cuenta de que el amor de Dios no tiene rencor, no guarda rencor. Cuando Él nos perdonó, no nos miró con el valor que nuestra condición de pecado tenía. Y esto sí es de Dios, porque el perdón es el que nos dignifica. Nosotros tenemos que dignificar o encontrar la dignidad real que tiene cada persona a través del perdón. No podemos nosotros encontrar la dignidad o el valor que tienen realmente las personas si no lo buscamos o lo percibimos a través del perdón divino. Porque el valor que tenemos nosotros es por la gracia de Dios. Y eso aplica incluso para los incrédulos. ¿En qué sentido? Acuérdense que en 1 de Juan 2 dice de que Jesús es la propiciación de nuestros pecados y los de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo primogénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en Cristo Jesús redimió a toda la humanidad. Pero no todos son salvos. Y nosotros podemos percibir por las Escrituras de que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque si bien está hecha la redención, pero la salvación llega a la persona cuando respondemos al llamado de Dios. Y no es que sea por obras, sino que nosotros respondemos a la obra y al don de conversión que Dios nos da.
Ahora, desde ese punto de vista, nosotros, incluso a los incrédulos que han pecado con nosotros, tenemos que perdonarlos. Y desde el perdón nosotros vamos a ver el valor que Dios le da en el sacrificio de Jesucristo. Cuando tú perdonas con el perdón del sacrificio de Jesucristo, por eso que vimos, ¿cierto?, en este estudio, la relación que tiene el amor de Cristo con su sacrificio. Vimos de que está totalmente relacionado el amor con sacrificio. Entonces, cuando nosotros aplicamos el sacrificio de Jesucristo para perdonar a la persona y lo perdonamos con el perdón que se manifestó en el sacrificio de Jesús, con ese amor perdonamos a alguien, podemos encontrar el valor que el sacrificio de Jesús le da a esa persona. Y eso nos permite relacionarnos con las personas que nos han hecho mal, especialmente en nuestra familia. Y yo puedo seguir honrando a un padre que se equivocó conmigo, que me dañó, que me hirió. ¿Cómo? A través del amor ágape, a través de este perdón, de que yo no vea su dignidad conforme a su error, sino que mi percepción de dignidad sea la percepción que Dios le da de dignidad. Y eso lo logro solamente a través del perdón. Espero que puedan entenderme a qué punto quiero llegar. Porque cuando yo perdono con el sacrificio de Jesucristo, y van a perdonar que vuelva a repetir exactamente lo mismo, pero cuando yo aplico el sacrificio de Jesucristo, no solamente lo tengo que aplicar para creer que Dios me perdona a mí, sino que lo tengo que aplicar para perdonar a otros. Porque cuando yo aplico el sacrificio de Jesucristo, me doy cuenta de que ese pecado que esa persona cometió contra mí, también fue pagado en la cruz del Calvario. Es que esa persona no se arrepentió. Es que esa persona ni siquiera es salva. No tiene conciencia de pecado, justicia y juicio. Sí, pero ese pecado, aunque esa persona no ha tenido conciencia, fue pagado en la cruz. Entonces, cuando yo aplico el sacrificio de Jesucristo para perdonar, me doy cuenta de que ese pecado ha sido perdonado por el juez. Ha sido saciado en la cruz. Y cuando yo voy al sacrificio para perdonar a mi opresor, a mi ofensor, quien quiera que sea y lo que haya sido, entonces, desde ese sacrificio voy a ver que esa persona, sea incrédulo, sea hermano en Cristo, sea mi padre, sea mi madre, sea mi cónyuge, sea mis hijos, perdón, ¿cierto? Sean mis hijos, ¿cierto? Tienen valor por causa del sacrificio que hizo. Si yo no miro los pecados, mire hermano, y ese concepto es importante, yo necesito mirar los pecados que las personas han cometido conmigo en el sacrificio de Jesús. Necesito pesarlos en el sacrificio de Jesús. Cuando yo me doy cuenta de que lo que la persona ha hecho contra mí ha sido pagado en el sacrificio de Jesús, que el corazón de Dios se movió a sacrificarse por esa persona cuando pecó contra mí, sea lo que sea que haya hecho. Entonces, al percibir su pecado contra mí en el sacrificio de Jesús, voy a poder amar. Voy a poder desatar el perdón. Nosotros ya hemos hablado de un perdón humano y de un perdón divino. Entonces, cuando yo logro desatar el perdón divino, es cuando pongo la mirada en el sacrificio. Por eso que vimos que el amor de Dios está ligado, es sinónimo incluso de sacrificio, o del sacrificio de Cristo. Yo podría incluso decirte que podríamos usarlo como sinónimo. En vez de decir amor de Dios, podríamos decir sacrificio de Jesucristo. Y podríamos estar expresando la totalidad del amor de Dios. Entonces, cuando yo miro el pecado que han hecho contra mí en el sacrificio de Jesucristo, que esa persona toma valor, independientemente de lo que me ha hecho a mí, tiene el mismo valor que yo ante Dios por causa del sacrificio de Jesús, yo puedo perdonar, puedo desatar el perdón y puedo tener una actitud de perdón hacia la persona. Porque cuando guardo rencor, como dice acá, ¿cierto? Que guardar rencor, según el griego, es desvalorizar, bajar el valor, hacerlo indigno, ¿cierto? Dentro de mi propia percepción. Entonces, cuando yo guardo rencor, mi percepción interna de esa persona, yo no puedo ver cuál es realmente el verdadero valor que esa persona tiene. Porque miren, hermano, el valor de una persona, de toda la humanidad, lo ha dado Dios. Porque ha pagado el rescate por la humanidad entera. La redención ha sido pagada por todos los hombres. Por lo tanto, Dios le dio un valor. Es como, por ejemplo, no sé, si esto, según, ¿cómo se llama? El material que se hizo, ¿cierto? Todo lo que se usó, en la mano de obra, tiene un valor de, no sé, decir 20.000 pesos chilenos, ¿cierto? 20.000 pesos chilenos. Eso es lo que vale, sacando el valor de cómo se hizo, los materiales,
la obra de mano, etcétera, etcétera. Pero es lo único que hay. Yo lo hice. Nadie más lo puede hacer. Y yo a esto le doy un valor y le digo, vale 1.000.000 de pesos. O 10 millones de pesos. Yo pago por esto 10 millones de pesos. El que está pagando pone el valor. Entonces, lo mismo hizo Cristo por nosotros. El valor de la redención no dependía de nuestra condición, sino depende del precio que pagó. Y el precio que pagó fue un precio eterno, porque Él se hizo hombre y pagó por nuestras vidas. Entonces, cuando yo guardo rencor, no puedo percibir el valor de la otra persona que me ha ofendido, el valor real que tiene. Y empiezo a crearme dentro de mí mismo un valor que es falso, que atenta contra la verdad, que es mentira, que es diabólico, como veíamos en Santiago, que habla de la sabiduría diabólica, que donde hay envidia, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, yo empiezo a darle un valor y yo me pongo en el lugar de juez. Y yo no soy quien para valorar a alguien, para decir el valor que tiene. Cuando Dios le ha dado el valor del sacrificio de Jesucristo a toda la humanidad. Por muy perverso que pueda ser alguien. Entonces, ese es el problema. Cuando yo guardo rencor, empiezo a desvalorizar a esa persona dentro de mi percepción por causa del rencor que estoy guardando, de que no he soltado el perdón, porque estoy centrado en lo que me hizo y según su condición de pecado en contra mía, yo lo valoro. Por eso que hay gente que por unas personas es valorada de una forma, por otras personas es valorada de otra forma y por otras personas es valorada de otra forma. Hay gente que quizás sin darnos cuenta nos tiene en alta estima. Quizás en el trabajo, en los estudios, en nuestra propia casa, etcétera. Pero quizás gente que quizás nos ha visto en nuestros malos días, quizás hemos hecho algo que los ha, ¿cómo se llama? Los ha defraudado, ¿cierto? Ya sea conscientemente o inconscientemente, ¿cierto? Perdemos valor. Y un ejemplo de eso pasa, ¿cierto? En el trabajo, por ejemplo. Mientras hagas un buen trabajo de fruto, ¿cierto? El jefe, los compañeros te tienen en alta estima, pero fallas y ya la gente dice, ya no sirve, era ahí nomás, ¿cierto? Pensábamos que podía, pero no se la pudo. Perdemos valor. Y entonces vemos de que la percepción de nuestra dignidad que nos da cada persona es diferente. ¿Por qué? Por esto. Porque el amor de Dios, ¿cierto?, nos da otro valor. Entonces, el valor real que tiene cada persona se lo da el sacrificio de Jesús. ¿Cierto? Y eso es en todas nuestras relaciones, incluyendo las del trabajo. Eso me va a poder dar la sabiduría suficiente para saber relacionarme con las personas sin jactarme y sin sentirme superior. ¿Amén? Por eso que es necesario perdonar con el amor de Dios. ¿Qué más? Dice, el amor de Dios no se goza en la injusticia. Y creo que esto no es tan necesario ver cuál es el significado considerado que es profundo. Cuando nosotros nos gozamos en la injusticia, no podemos percibir o tener conciencia del amor de Dios. Y eso es grave. Ahora, gozarse en la injusticia no es que yo veo que pasa algo malo y digo, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué gozo que están asesinando a alguien! Aunque quizás es parte de, ¿cierto? Pero no es eso en su totalidad el gozarse de la injusticia. El gozarse de la injusticia muchas veces es cuando pasa un hecho injusto según la justicia de Dios y yo hallo gozo en ello. Por ejemplo, en las Escrituras dice que cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón, porque tu enemigo está cayendo. No sea que lo vea Dios, le desagrade y quite el castigo de tu enemigo. Entonces, ni siquiera cuando Dios nos está haciendo justicia, en el sentido de que, ponte tú, Dios está disciplinando a alguien que nos hizo mal. Y yo me gozo. Es una justicia divina, es un derecho, Dios es el que está interviniendo, está juzgando una situación y está disciplinando a alguien. Y yo me gozo en ello. Aún eso, dice, no lo haga, no sea que a Dios le desagrade y quite de esa persona su mano. Entonces, aún eso es gozarse de la injusticia. ¿Por qué? Porque yo me estoy jactando, yo me estoy poniendo superior. Y tiene que ver con el punto anterior. Cuando yo me jacto de que una persona está siendo disciplinada, o siento un gozo o una alegría de que una persona está siendo disciplinada por un daño que me hizo,
eso quiere decirle que yo lo estoy guardando rencor. Porque lo estoy viendo como digno del castigo. Entonces no lo estoy llamando en el sacrificio. ¿Por qué? Porque digo, tiene que suceder algo a esa persona. El Señor me tiene que vengar. Mía es la venganza, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo estoy mirando por medio del sacrificio, porque el sacrificio de Jesucristo pagó esa ofensa. Por eso que los grandes siervos de Dios, cuando las personas pecaban contra ellos y Dios quería intervenir, ellos mismos intercedían por sus propios agresores. Por eso que Jesús dice, bendecid a los que os ultrajan. Orad por quienes os calumnian, por quienes os persiguen, porque esa es una manifestación del amor. Amad a vuestros enemigos. Nosotros vemos quizás uno de los ejemplos más reiterativos en Moisés. El pueblo se rebelaba en contra de Dios, pero quería apedrear a Moisés, se iba en contra de Moisés y decía, tú nos trajiste, no Dios, sino que decía, tú nos trajiste a esta tierra a morir, a padecer de hambre, y mucha gente dijo, ya basta de ti, Moisés, ¿por qué te enseñoreas de nosotros?, etcétera, etcétera, y él inmediatamente caía en tierra y se postraba. Entonces, nosotros vemos ese corazón en un siervo de Dios, en una persona madura. Entonces, no nos gozamos en la injusticia. ¿Por qué? Porque una injusticia también es creer que la persona que nos ha hecho mal no es digna de que su pecado sea lavado en la sangre de Jesús derramada en la cruz. Si Dios nos pidiera cuenta de todo el daño que le hemos hecho a las otras personas, créanme que no pagaríamos. Y eso es parte de la parábola del Señor Jesucristo cuando habla de que el padre de familia, o ¿cierto? El Señor perdonó a uno, ¿cómo se llama?, que le debía mucho dinero, y ese no perdonó al otro que le debía menos. O sea, esa otra persona no era digna del perdón, pero él sí. Entonces, vemos de que lo mismo. Entonces, ¿qué más? No, o sea, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Cuando nosotros no nos gozamos en la verdad, no podemos percibir el amor de Dios, el amor ágape de Dios. Y si no percibimos el amor ágape, no podemos perdonar. Por eso que no perdonamos. Desde el punto de vista de Dios. Entonces, cuando nosotros no podemos perdonar, ¿cierto?, o no nos gozamos de la verdad, ahora, ¿qué significa gozarse de la verdad? Gozarse de la verdad no es solamente de que yo estoy contento cuando alguien dice la verdad, o cuando se predican las escrituras, o cuando sale la verdad, la mentira y la luz, ¿cierto? Y la persona se arrepiente, y yo digo, sí, por fin esta señora fue descubierta, ¿cierto? Y esta mujer fue descubierta. Sino cuando se goza de la verdad es cuando la verdad de Dios, porque la verdad es la persona de Jesús y es la palabra de Dios. Cuando la verdad, la justicia, el derecho, el propósito de Dios se cumple. Y eso me causa gozo. Y con respecto al perdón, no dice el Señor en Ezequiel, en 2 oportunidades por lo menos, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que el impío se pierda? No es el propósito de mi disciplina, de lo que están pasando, de lo que he hecho con el pueblo de Israel, de los castigos, de la disciplina, del hambre, de los juicios, de todo eso. No es mi intención que se conviertan. Entonces, ¿voy a querer yo la muerte del impío? ¿Cómo pueden pensar de que yo busco la muerte del impío? Entonces, si el impío se apartare de todas las impiedades que injustamente hizo y pecó, y se arrepintiere y se apartare y empiece a hacer conforme a la justicia y al derecho, ciertamente vivirá. Porque no quiero yo la muerte de él. Cuando yo me gozo de eso, entonces estoy en el amor de Dios. Pero cuando somos probados, cuando pasa con lo que nos han ofendido. Porque es fácil decirlo con gente externa, ¿cierto? Con casos, ¿cómo se llama?, ajenos. Pero cuando son casos míos, ¿cierto?, y esa persona me ha hecho mucho mal y se arrepiente y no vive ninguna consecuencia porque fue perdonado su pecado en la cruz de Cristo. Fue limpiado, como dice en las Escrituras, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uno dice, bueno, ¿y quién me va a vengar ahora? ¿Quién va a castigar a este hombre que me hizo este daño? Este abusador, este violador, tiene que ir a la cárcel. No puedo soportar que Jesús incluso lo perdone y lo libre incluso de las consecuencias. Es difícil entender cosas así. Y yo, ¿cómo se llama?, se los digo
por experiencia, porque quizás, ¿cierto? Alguien que ve esto dice, bueno, es fácil para usted, hermano. No, yo fui víctima de, ¿cómo se llama?, de abusos sexuales. Pero cuando tú logras perdonar con el amor de Dios, tú no te vas a saciar con que esa persona vaya a la cárcel. Y si esa persona se arrepiente. Porque, hermano, uno dice, bueno, pero yo nunca he hecho eso, nunca he hecho cosas que sean dignas de ir a la cárcel, porque estamos en una sociedad injusta. Pero si realmente el gobierno humano juzgara con las leyes de Dios, nosotros deberíamos haber sido apedreados por muchas cosas de las que hemos hecho. ¿Cómo se llama? Ustedes saben que los hijos rebeldes, no de los que hacen una, ¿cómo se llama?, rabieta, ¿cierto?, sino rebeldes, tenían que ser apedreados. Los que participaban de cualquier tipo de hechicería, ver el horóscopo, tener sexo antes del matrimonio, tenía que morir. Pero como estamos en una sociedad que no juzga con las leyes de Dios, entonces decimos, yo nunca he hecho nada por ir a la cárcel. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia, hermanos, y saber de que nos tenemos que gozar de la verdad. Y eso se puede lograr solamente en el amor de Dios. Por eso que aquí vemos en 1 Corintios 13 que está haciendo una descripción del amor ágape de Dios. Porque no es humano. Nosotros con nuestras capacidades humanas no podemos llenar este saco, este poncho, como se dice. ¿Qué más dice? Dice, todo lo sufre. Todo lo sufre. Y esa palabra sufrir significa techar. A ver. Sí. Significa techar. ¿En qué sentido? De cubrir con silencio o soportar pacientemente. O sea, yo cubro algo con silencio. Eso significa el todo lo sufre. ¿Cierto? Poner una azotea, construir un edificio, y eso tiene que ver con el pasar por alto la ofensa, que es algo que está en Proverbios también, ¿cierto? Que dice de que honroso es pasar por alto la ofensa. Eso es sufrir. Yo pongo techo, yo pongo cobertura. Y también tiene que ver con que el amor, ¿cierto? En el sentido que todo sufre, siempre es un puerto seguro, que es algo que está mucho en las enseñanzas del apóstol, ¿cómo se llama?, de Darío, de siempre ser un puerto seguro. ¿Qué significa eso? Una persona abierta a la reconciliación. Una persona me ofende, se va, me hiere todo lo demás, pero mi actitud hacia esa persona lo hace confiar en que si la persona viene a reconciliarse, va a encontrar reconciliación. No va a encontrar condiciones, no va a encontrar barreras que yo le ponga para llegar a la reconciliación. Va a encontrar reconciliación, como el padre del hijo pródigo. Y eso nos pasa en todo orden de cosas. Por ejemplo, en el matrimonio. Hay una ofensa, hay una discusión, hay un problema. Y cuando la persona tiene disposición de reconciliarse, el otro cónyuge no se jacta, no dice, viste, te dije, o no lo haga más, sino simplemente está abierto a la reconciliación. Y eso pasa muchas veces, hermano. Hay una discusión, uno puede estar muy molesto, pero muchas veces viene tu cónyuge, ¿cierto? Y dice, o simplemente te quiere abrazar, y tú estás molesto por lo que pasó, y tú contestas el abrazo, lo abrazas, no así un abrazo, lo abrazas, lo besas, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque eres un puerto seguro. Y no dices, pero primero, dime de qué me estás pidiendo perdón. Ejemplo, escucha, perdóname, ya, pero dime de qué me estás pidiendo perdón, porque si no, no te perdono. No, te estoy pidiendo perdón por haber dicho esto. Eso no es un puerto seguro. O cuando una persona se humilla, ¿cierto?, para pedir perdón. Oye, perdóname por esto, ya, pero no lo vuelvas nunca más a hacer, ¿escuchaste? Esa persona ya se humilló. Uno tiene que ser un puerto seguro. Entonces, eso significa que todo lo sufre. ¿Qué más dice? Todo lo cree. Y muchas veces se ha pensado de que el todo lo cree significa ser ingenuo. Cualquier mentira que me vengan a contar, yo me la voy a creer porque amo. Sino que significa dar confianza, dar oportunidad, no a ciegas.
pero dar una oportunidad, dar credibilidad. Eso significa esa palabra en el griego. Dar credibilidad, dar crédito, confiar, dar la oportunidad de confiar. Y esa es una característica del amor de Dios, que yo doy oportunidad, doy credibilidad. Esa persona se equivocó, ¿cierto? Tuvo un ¿cómo se llama? Arrepentimiento, y mi amor me hace que esa persona se sienta confiado en que yo no le voy a estar sacando en cara el pasado, que yo le voy a decir, tú no puedes hacer esto porque fallaste una vez o fallaste 2 veces. Le doy la oportunidad, le doy la confianza. No significa actuar en injusticia. ¿Amén, hermano? No. Pero sí, ¿cómo se llama? Significa dar confianza, dar oportunidad de desarrollarse. ¿Qué más? Todo lo espera. Y eso tiene que ver también con esperar o con confiar. Y eso tampoco significa ser ingenuo, sino que viene de la raíz griega que significa esperar con anhelo o con expectación. Y cuando hablo de todo lo espera, significa de que el amor anhela el amor de Dios, anhela la reconciliación. No ingenuamente, sino que todo lo espero en el sentido de que cuando dice todo lo espero no es que las cosas malas las espero, las cosas buenas las espero, sino que anhelo con deseo poder expresar el amor. A ver, ¿qué más? Todo lo soporta. ¿Y saben qué significa esa palabra soporta? Que me quedo en mi lugar. No me muevo. Pasa de todo. Traición, angustia, engaño, me ofenden, me hacen esto, y yo ahí me quedo en mi lugar. Y no solamente es con Dios, uno dice, aquí me quedo, Señor, y no me voy, aunque sufra, aunque pase esto, aunque tenga pena y tristeza. Y muchas veces estamos así por causa de nuestro pecado. Dios que tiene que ver con eso muchas veces. Entonces, yo me quedo ahí, por ejemplo, ¿cierto? Hay un problema en el matrimonio. Y pueden haber razones humanamente justificadas para un divorcio. No hablo del tema bíblico de la fornicación, sino humanamente. ¿Cierto? Hay gente que va a consejeros, ¿cómo se llama? A consejeros, ¿cómo se llama? Matrimoniales, con psicólogos, y viendo desde el punto de vista humano, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que te separes. Va a ser terrible para los hijos, pero es el mal menor, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora, estoy obviando el tema bíblico, solamente estoy hablando del tema humano. Entonces, por ejemplo, pueden haber cierto tipo de razones, ¿cierto? Que humanamente podían llevar a divorcio, pero el amor de Dios, ¿qué hace? Todo lo soporta. No es decirle que yo tengo que aguantar las injusticias que me golpeen, violencia, abusos, sino ante situaciones donde yo debo mantenerme fiel como esposo o como esposa. Me mantengo en mi rol de amor. Confronto la situación, me quedo ahí ante la adversidad. Y esa es una manifestación del amor de Dios. Y no solamente pasa en el matrimonio, pasa en la amistad entre padre e hijo, hijos rebeldes, hijos que le hacen daño a los padres, y los padres siguen en su rol de amor de padre. No significa que le tolere las injusticias, que no las castiguen. Entonces, si tengo un hijo de que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Siempre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me pide plata, y es un vago, y ¿cómo se llama? Y me pide plata para droga, para alcohol, ¿cierto? Para cigarros, para irse con mujeres, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esto, ¿cómo se llama? No significa que cada vez que me la pida yo tome, mijito, vaya, droguese. No, hermano, por supuesto que no. Sino que yo siempre estoy en mi rol de padre. Yo no voy a cometer una injusticia, pero mi rol de padre yo siempre lo voy a estar cumpliendo. No voy a dejar de cumplir mi rol por causa de la ofensa que me hizo. Y eso tiene que ver en el matrimonio, por ejemplo. Yo siempre voy a pararme, no voy a dejar mi lugar de esposo o de esposa por la herida que me está haciendo mi cónyuge. Lo voy a amar desde mi posición de esposo, desde mi posición relacional con esa persona. Porque una relación se puede romper no solamente legalmente con el divorcio, sino cuando yo empiezo a actuar no desde mi lugar relacional con esa persona, sino desde una persona más. Empiezo a ver, ¿cómo se llama?, a mi cónyuge y a actuar con él como una persona más. Estoy rompiendo la relación porque yo no me estoy relacionando con él desde el vínculo que nos une, que es el matrimonio.
Y empezamos a ser compañeros solamente. Gente que trata de no tener roces y caerse bien, pero ya no vivimos como matrimonio. Se rompió la relación. Y eso significa que el amor de Dios todo lo soporta. No es que yo aguanto violencias y cosas, sino que yo me mantengo en mi posición de relacional que tengo con las personas. Se aplica en el matrimonio, se aplica entre padres e hijos, hijos y padres, se aplica entre amigos, entre hermanos de la iglesia, entre hermanos y ministerio, ministerio y hermanos. Eso significa que el amor de Dios todo lo soporta. Y finalmente, que el amor de Dios nunca deja de ser. Y eso tiene que ver con lo que está escrito, que el Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ese versículo lo vamos a buscar. Porque cuando nosotros encontramos la palabra eterno, tenemos que ver de que es de una naturaleza divina. No hay otro ser eterno que no sea Dios. No confundamos la palabra eterno con la palabra perpetuo. Perpetuo es algo que no tiene fin, pero tuvo un inicio, ¿cierto? Sino que amor eterno. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, dice la versión 1909. ¿Cómo se puede expresar la misericordia? Con el amor eterno, el amor divino. Por eso dice, nunca deja de ser, nunca dejo de amar. Y eso no significa de que tengo que estar siempre en una actitud de expresar cariño, y ay, hijito lindo, venga. Es parte del amor, sí. Pero en las escrituras dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Entonces, el amor, ¿cierto? Cuando dice nunca deja de ser, no es que yo siempre tengo que ser, ay, 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 no se preocupe, venga, que lo amo, besito, siempre. Muchas veces voy a tener que actuar en justicia y no necesariamente expresar actitudes de cariño, sino quizás de reprensión. Pero mientras las haga desde el amor, a eso se refiere con que el amor nunca deja de ser. El amor de Dios va a ser mi balance para la sabiduría. ¿Por qué? Porque el amor de Dios busca el bien del otro. Y si el bien del otro es que necesita ser corregido, y soy yo el que debo hacerlo, porque muchas veces nosotros no somos los que debemos de hacerlo. Entonces, yo no tengo por qué ir a corregir a un hijo ajeno, pues, pese a que quizás vea de que está pasando algo terrible. No una, ¿cómo se llama?, urgencia, pero si yo veo que hay algo que está pasando y yo tengo la confianza de hablar con los padres, puedo, ¿cierto?, hablar con los padres. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto que estás haciendo, o que tu hijo, quizás hay que encaminarlo de esta manera. Pero si yo voy donde ese niño le digo, oye, tú no tienes que hacer esto, el papá me va a reprender y me va a confrontar justamente, porque aunque quizás yo tenga razón, no es mi hijo. Y eso nos dice ponernos en mi lugar. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Una persona que, ¿cómo se llama?, hace un tiempo atrás corrigió, ¿cómo se llama?, a mi hijo. Y en una tontera, no estamos hablando de que se iba, ¿cómo se llama?, a quemar, ni que él faltó el respeto, sino simplemente porque él pidió algo con su voz tierna que tiene. ¿Me puede pasar eso? ¿Cierto? Porque la persona dijo, se pide por favor. Entonces, ¿y quién eres tú para corregirlo? Ahora sin hijo, ¿cómo se llama? Hubiese sido falta de respeto con la persona. Y lo hubiese yo, oye, pásame eso que está ahí arriba. Yo no tengo nada que decir. ¿Cierto? Entonces, vemos de que el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios me va a poner, ¿cierto?, y que muchas veces yo tengo que expresar cariño, expresar ternura, expresar perdón, y muchas veces quizás esa expresión de amor va a ser reprender, va a ser guiar, va a ser corregir, va a ser exhortar también. Va a ser, como dice, ¿cierto?, el Eclesiastés, hay tiempo para abrazar, abstenerse de abrazar. Cuando yo soy el que debo hacerlo. Muchas veces nosotros nos creemos los justicieros, ¿cierto? Y eso pasa cuando guardamos rencor y empezamos a ver a las personas inferiores a nosotros. Y eso pasa muchas veces incluso en el matrimonio. Las esposas creen que ellas son las que tienen que castigar al hombre en la intimidad sexual. Pues no le voy a dar intimidad porque estamos enojados. Y no significa de que le tenga que dar intimidad siempre.
sino la actitud es la que no refleja el amor de Dios. Obviamente, si pelearon, va a ser difícil que puedan tener intimidad sexual si no pasa algo que por lo menos los reconcilie. Entonces, pero la actitud, es que yo voy a hacer así con él porque para enseñarle una lección, y quizás tú no eres quien para enseñarle esa lección, sino que lo estás desvalorizando por los errores que ha cometido. Aunque seas el cónyuge, tú no eres su Dios. Pero cuando guardamos rencor y nos andamos en el amor de Dios, lo empezamos a desvalorizar y estamos abajo y me voy a dar una lección. Por favor, hermano. Amén. Entonces, es complejo. O más que complejo, es profundo el amor de Dios. Y Dios nos demanda amar como Él amó. Y con esto vamos a terminar, que tiene que ver con el perdón. Vamos a ver el primer aspecto del perdón de Dios. Que tiene que ver que el perdón de Dios sobre nosotros es condicional de parte de Dios. Vamos a ver, Mateo 11:25. Dice, y cuando estuvieseis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vuestras ofensas. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esto no está hablando de ninguna manera de que la salvación es por obras. Todos nuestros pecados fueron remitidos, fueron cancelados, fueron perdonados en la cruz. Pero para que ese perdón, y conforme a esa gracia, a esa redención en Cristo Jesús, es que nosotros podemos recibir el trato de Dios con un propósito de amor. Y esto es importante porque la gracia del sacrificio de Jesucristo, que en el sacrificio de Jesucristo nosotros fuimos redimidos, el precio del pecado fue pagado. Dios nos perdonó en la cruz, en el sentido de que pasó por alto nuestros pecados, no en el sentido de que hizo la vista gorda, sino que actuó con nosotros no conforme a nuestras iniquidades, porque conformes a nuestras iniquidades, Él no tendría por qué haber ido a la cruz. Él no tendría por qué haber hecho ningún sacrificio. Él no tendría por qué haber hecho ningún plan. Por eso que en el Salmo 103 dice, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque nació de Dios. Y esa es una expresión del perdón. Esa es una expresión del amor. Nace de uno, no conforme a la iniquidad del otro. O no conforme al arrepentimiento que tenga el otro. Porque Dios murió en la cruz no conforme a nuestro arrepentimiento, sino conforme a su propio amor, a sí mismo. Como ya lo vimos en los estudios anteriores. Entonces, esa redención, gracias a esa redención, es que nosotros tenemos la gracia sacrificial de Jesús de ser tratados, disciplinados por Dios, de pasar por aflicciones con un propósito de transformación, con un propósito de perfeccionamiento y para nuestro propio beneficio. Entre otros muchos pasajes, eso lo dice Hebreos 12. De que Dios, al que todo aquel que recibe por hijo, le da de azotes. ¿Cuál es el hijo al que el padre no disciplina? En Deuteronomio dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que Jehová te castiga como el padre a su hijo, a quien ama. Y en Hebreos 12 dice que lo hace para nuestro propio beneficio, para lo que nos es provechoso a nosotros, no a él, para hacernos partícipes de su santificación, que después da fruto apacible de justicia. Porque el amor nos libra de la ira, según Romanos 5. Nosotros, el juicio que podemos recibir, incluso de parte de Dios, no es una descarga de la ira de Dios, sino que se sustenta en la gracia y el amor de Dios porque nos lleva a la perfección, a que nos arrepintamos, a disciplinarnos, a corregirnos. No dice en primera de Corintios, cuando Pablo dice de que por esto muchos de vosotros estáis debilitados, enfermos y aún muchos han muerto. Para que siendo juzgados, no seamos condenados con el mundo. Ahí está hablando de juicio de Dios. Debilidad, enfermedad, muerte. Pero un propósito de amor. ¿Para qué? No seamos condenados con el mundo. Entonces, el amor de Dios, y ese es el amparo de la gracia del sacrificio. Entonces, cuando aquí dice el Señor Jesucristo que si no perdonamos, no seremos perdonados, significa de que no que nuestros pecados no han sido perdonados en la cruz,
sino que por causa de que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, es que Dios nos dice, si ustedes no perdonan, yo no voy a actuar conforme al perdón que les he dado en la cruz. No en el sentido que nos va a condenar, que vas a perder la salvación, etcétera, etcétera. Si tú nos perdonas a tu hermano de todo corazón, yo no puedo expresarte como, ¿cómo puedo decir? A ver, para que se pueda entender. Yo no puedo manifestar el perdón sobre ti, porque tú estás poniendo barreras. Yo ya te perdoné, porque yo no te estoy castigando con juicio y con condenación conforme a tu pecado. Yo te estoy corrigiendo y te estoy diciendo, te estoy enseñando. Y eso ya es gracia. Que tú tienes que perdonar como yo te perdoné. Porque si no, el perdón de Dios no, o los beneficios del perdón de Dios, en el sentido de salud, restauración, bendición, ¿cierto? No se van a poder hacer efectivos en ti. Porque estás reteniendo el perdón. No pasó eso con la parábola que ya vimos, ¿cierto? De que este siervo que no perdonó al que le debía mucho menos de lo que a él le había sido condenado y lo metió a la cárcel. ¿Qué hizo el Señor cuando se enteró? Dice, siervo malo, ¿no te convenía a ti hacer lo mismo? ¿Y qué? Lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y cuando yo no perdono, me hago acreedor de que, ¿cómo podríamos decirlo? Acreedor de mi propia deuda. Mi deuda fue pagada, pero yo mismo me la estoy poniendo encima. Amén. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis condenados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si yo condeno, si yo me relaciono y no me relaciono por medio del perdón, entonces ¿qué? ¿Cómo voy a esperar de que las bendiciones que se mueven por medio del perdón de Dios se manifiesten en mí? Si yo no estoy en el perdón. Las bendiciones, miren, yo ya les he dicho de que nosotros podríamos bíblicamente decir sin equivocarnos, de que el perdón de Dios es sinónimo del amor. ¿Y qué dice Jesús? Estad en mi amor. Si guardad mis mandamientos, estaré en mi amor. Si yo no perdono, o yo no estoy en el perdón, es decir, que no estoy en el amor. Y estar en el perdón es estarlo haciendo, estarlo ejecutando. Si yo no vivo conforme al perdón, si yo no actúo conforme al perdón, no estoy en el amor de Dios. No solamente por incumplir el mandamiento de perdonar, sino porque el hecho de estar es eso, estar moviéndome, estar viviendo, estar actuando, estar en el amor, en el perdón. ¿Eh? Vamos a ver los últimos versículos para terminar. Déjenme buscar lo que... Aquí está. Vamos a ver un hecho que Pablo reprende en 1 Corintios 6:7. Dice, así que vosotros, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es una falta de amor que entre hermanos en Cristo tengamos pleitos. Miren, hermanos, y si ya es una falta entre hermanos en Cristo, ¿cuánto más en la familia? Si es una relación más estrecha. ¿Cuánto más en el matrimonio? No hay nadie más en la vida que tenga una relación más estrecha que no es con mi cónyuge. Eso no significa de que no vamos a pasar por crisis, de que quizás no va a haber alguna discusión en el sentido de que va a haber algo en que no estamos de acuerdo, ¿cierto? O algún altercado, pero el amor me va a llevar a todo lo anterior. ¿Me va a llevar a qué? A buscar la reconciliación, pero no solo en palabras, sino a tener una disposición a la reconciliación. Y no pasiva, ¿cierto? Sino una disposición ¿cómo se llama? A la reconciliación, ¿cierto? En el sentido de aborrecer estar irado con mi cónyuge. Ya estoy molesto, estoy irado porque esto me molestó, pero yo voy a hacer lo que sea necesario para no actuar conforme a esta molestia, para sacarme esta molestia. Hago lo que sea necesario para calmarme, para perdonar, voy a orar, salgo para afuera un rato, medito, empiezo a declarar si es muy grave, hablo con el pastor, con mi pastora, con quien sea, le digo, esto pasó, por favor, oren por mí, denme un consejo, etcétera, etcétera, porque esto me hirió, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Estoy muy enojado, exaltado, entonces
Pero estoy buscando la manera de no quedarme en eso. Puede ser que sean días los que me demore, semanas, meses, quizás años, si es muy grave lo que pasó, no lo sé. Pero no estoy en una actitud pasiva. Eso no significa que se vaya así, ¿cierto? ¡Ay, me molesté! ¡Pum! Una varita mágica, ¿cierto? Y te amo. No. Hay cosas que hay que vivir un proceso. Tengo que perdonar, tengo que digerirlo, tengo que vivirlo, pero no me estoy quedando en eso. Ah, me voy a enojar, no, porque tengo derecho a enojar, me voy a andar así y lo voy a tratar de esta manera porque se lo merece. Ando lo más tranquilo, pero ya no lo amo como lo amaba. No, eso ya es que te rendiste. Amén, hermanos. Y eso no solamente pasa en el matrimonio. Vuelvo a reiterar, padres e hijos, hijos y padres, pastores con los hermanos, entre mismos hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces, según el contexto bíblico, esto no es que por el hecho de haber un altercado entre hermanos, ya es una falta, porque van a haber altercados, somos diferentes. El tema es cuando dice que haya pleitos, ¿cierto? Según el contexto bíblico, está diciendo de que el pleito llegó a manera tal que no han buscado la reconciliación. Porque el contexto bíblico nos muestra de que han llegado tribunales humanos para resolver sus pleitos. Entonces dice aquí, ¿por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Y esto nos muestra un hecho, de que el amor muchas veces no necesita, miren, el amor de Dios para expresarse no necesita ser bidireccional. Y eso es algo que tenemos que aprender. El amor de Dios para expresarse no necesita ser bidireccional. Lo dice la Biblia. ¿No nos amó Dios primero, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados? No depende de la respuesta. Dios nos amó igual, antes de que nos arrepintiéramos, antes de que lo conociéramos, a que después que lo conocimos, después que nos convertimos, nos sigue amando igual. El amor es eterno, inmutable. Lo que pasa es que nosotros vamos teniendo percepción del mucho amor que Dios nos tiene. Hablando de esto, Pablo dice, ¿cierto? En Romanos 5, si Dios nos ha amado así, siendo enemigos, ¿cuánto más? Ahora que hemos sido reconciliados con su Hijo. Eso no está diciendo de que Dios nos ama más cuando somos reconciliados con su Hijo. Eso simplemente está diciendo, o sea, ¿cómo van a desconfiar de que Dios los ama eternamente y grandemente si siendo enemigos los amó de tal punto que entregó a su Hijo? ¿Cómo van a desconfiar ahora que los reconcilió consigo mismo en la sangre de su Hijo Jesucristo? Entonces, el amor de Dios no necesita ser bidireccional. No necesita una respuesta para seguir amando. Y eso no se logra humanamente, hermano. No tenemos esa capacidad. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra psiquis, no tiene esa capacidad. Tengo que recibir algo. Si la persona no me lo da, me lo invento psicológicamente. Pero tengo que sentir que estoy recibiendo algo por causa del amor, o de perdonar, o de olvidar. El amor de Dios no es así. Ve la realidad como es. No esconde el trauma. No disfraza el trauma. No lo cambia por un sentimiento que me haga sentir agradable conmigo mismo porque soy mejor que el otro porque yo perdoné. Amén. Entonces, ¿por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudado? Entonces, aquí lo que Pablo se está refiriendo es a la unidireccionalidad del amor. Está diciendo, bueno, si el otro te defraudó, pecó contra ti, no se quiere arrepentir, no tiene amor de Dios, etcétera, etcétera, bueno, te toca sufrir el agravio. Te toca perder. Si te estafó, te tocó perder. En el contexto de la iglesia de Corinto. Dice, pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Y esto no solamente tiene que ver con ¿cómo se llama? Dinero. Cuando hablamos de defraudar, hablamos de que muchas veces una persona espera algo de nosotros, una expectativa, amor, fidelidad, ayuda, compañerismo, etcétera, etcétera, y no se la damos. También pasa en el matrimonio. Muchas veces nosotros estamos pasando crisis internas y esperamos, por ejemplo, que nuestro cónyuge nos comprenda, que sea un apoyo. Y muchas veces no lo es y nos defrauda. En nuestra intimidad sexual también pasa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Odiar? ¿Guardar rencor? Tenemos que vivir conforme al amor. Tenemos que sufrir el ser defraudados. Y el amor no guarda rencor. Me la hizo, ya lo empiezo a amar menos, lo empiezo a invalidar dentro de mí. ¿No? Ya vimos que no es así. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios?
Cuando nosotros no amamos, estamos actuando en injusticia. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y cuando yo no amo, cuando yo no perdono, cuando yo guardo rencor, cuando yo no cumplo estos requisitos, estoy actuando en injusticia. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un concepto de justicia que me tienen que hacer justicia a mí. Y esa no es la justicia del rey. Muchas veces mi justicia es injusticia para el rey. Y eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos, ¿cierto?, heredará el reino de Dios. Amén. Bueno. Vamos a buscar otro versículo bíblico. En Efesios 4:32 nos encontramos con esto, dice. Vamos a ir un poco antes. Dice. Vamos a partir del versículo 22, Efesios 4:22. A que dejéis, en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a deseos de error, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que gustaba no guste más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciera necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Y esa palabra torpe, ¿cierto?, que en la versión 1960 dice palabra corrompida, ¿cierto?, está hablando de palabras, ¿cierto?, que no tienen valor. ¿En qué sentido? Que no van a edificar, que no van a valorar, que no son conforme a la verdad. Y no significa necesariamente, aunque sí es parte de, pero no significa, ¿cierto?, que alguna palabra donde digo, eres un tonto, te odio, sino que mi forma de hablar no sea corrompida. Muchas veces mi forma de hablar puede ser muy calmada, pero lo que está llevando esas palabras es envidia, celos, jactancia, me estoy sintiendo superior, lo veo como inferior. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces pone una contrariedad. Está diciendo de que las palabras que no son de edificación, que no van a hacer crecer al otro, son palabras corrompidas. Si no vas a decir algo para edificarlo, calla. ¿Amén? Eso también es parte de él. A fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y ahí está. Tenemos que perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y cómo Dios nos perdonó en Cristo? En el sacrificio de Cristo. ¿Cómo nosotros tenemos que perdonar a los demás? En el sacrificio de Cristo. Y eso conlleva que nos va a conllevar un sacrificio perdonar. Vamos a tener que perder algo. Perder nuestro derecho a que esa persona nos pida perdón, a que esa persona reconozca. Quitar ese derecho de nuestro corazón, esa esperanza. Perder el derecho a que esa persona nos devuelva o nos pague la indignidad, o que perder esa esperanza, soltar esa esperanza de que tengo que ver que esa persona pague por lo que hizo. Quizás sí va a pagar por lo que hizo, quizás sí lo va a hacer, pero el tema está que yo la desarraigue de mi corazón como una esperanza, como algo que me sacie. Tengo que perder algo, el amor de Dios es sacrificado, y eso lo tengo que sacrificar en la cruz de Cristo. ¿Amén? ¿Qué más? Colosenses 3:13. Dice, vestidos pues, miren, ¿usted quiere ser un escogido de Dios? Bueno, tiene que perdonar. Lo vamos a ver aquí ahora. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Todo eso es amor. Todo eso. Sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro,
¿Usted tiene queja de su esposa, de su esposo? Sí, cierto, todos tenemos. Quizá usted tiene muchas quejas. Es que mi esposa aquí, mi esposa acá, o sea, mi esposo acá, mi esposo acá, mi esposo acá, que mi papá es aquí, que mi papá es acá, que mi papá es aquí, que mi hijo es así, mi hija es así, que el pastor es así, que el hermano es así, que la hermana es así, que mi jefe es así. Bueno, si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Jesús? Y eso es importante, porque Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús? Renunció a su derecho de ser vengado. Renunció a su derecho que Dios le hiciera justicia. Que Dios nos castigara no solo por nuestro pecado, sino que por nuestra causa estaba siendo crucificado. Renunció a su derecho de ver el pago de su sufrimiento, de ser vindicado, que pagáramos el precio de haberlo matado, de haberlo martirizado. Renunció a su derecho. Así tenemos que amar nosotros. Por eso que el amor de Dios es en el sacrificio de Jesús, donde tenemos que sacrificar, tenemos que negar, tenemos que perder algo. Sin el perdón yo no estoy perdiendo nada. No estoy perdonando en el sacrificio de Cristo. Amén, hermano. Entonces, esos son puntos importantes que nos van a llevar a poder perdonar. Y necesitamos ponerlos en práctica. Vamos a orar para que Dios nos ayude a perdonar, porque no es humano. Todo esto que hemos descrito, si pudiéramos hacer un estudio por cada ítem que hemos visto, quizás estuviésemos años hablando solo del amor de Dios, investigando la profundidad, ¿cierto?, de su amor, cómo aplicarlo, del perdón de Dios, etcétera, etcétera. Vamos a orar, porque ninguna de estas cosas se pueden hacer humanamente. Necesitamos la unción de Dios. Para eso es la unción, hermanos, no para ver sueños y profetizar o ser ministro. Aunque sí, somos ministros por causa de la unción. Sino que la unción es para perdonar, para amar, para hacer lo que humanamente es imposible. Y no hablo de alcanzar lugares estratégicos y cosas. Hablo de, para el hombre es imposible hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Ezequiel 36 lo dice. Y pondré en vosotros mi espíritu y haré que guardéis mi mandamiento, pongáis por obra mis estatutos. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos unja con su amor. En Romanos 5 dice de que ha derramado su amor sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén, hermano. Así que dispóngase a perdonar, hermano. Dispóngase a perdonar así como hemos visto. Dispóngase a perdonar en el sacrificio de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos llenes de tu amor para tener la capacidad sobrenatural y la capacidad divina de perdonar. Que podamos tener la capacidad de Jesucristo como hombre de perdonar. No solamente la capacidad divina en el sentido de que solo tú puedes perdonar, sino en el sentido de que solamente en Cristo podemos perdonar. En la nueva criatura podemos perdonar. Jesucristo perdonó, no solamente nos perdonaste como Dios, Señor, sino que al hacerte hombre, como hombre nos perdonaste. Eso nos muestra de que podemos perdonar con tu unción. Está a nuestro alcance como hombres hacerlo. No es un atributo divino solamente, es una cualidad que nos demandas y que nos transmites a través de la nueva naturaleza que has puesto sobre nosotros. Creada, como leímos, conforme a la justicia y santidad de verdad. Yo te pido, Señor, que en este momento nos ayudes a perdonar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama sobre nosotros una unción de amor y de perdón, para que vaya saliendo el rencor, la amargura, la malicia, la irritabilidad, el enojo, la depresión, la angustia, la pena, la lástima propia, la queja. Yo te lo ruego, Señor. Ahora, si hermano usted quiere, puede repetir después de mí. Señor, yo perdono a todas las personas que me han hecho mal. Ahora, hermano, empiece a nombrar a esas personas. Nómbrelas. Mientras yo estoy hablando, empieza a nombrar a las personas que le he hecho mal y perdónelo. Yo perdono a Juan Pérez por haberme hecho esto. Hágalo mientras yo estoy hablando. No espere más. Hágalo. Empiece a perdonar. Yo perdono a tal persona por hacerme esto, por estarme haciendo esto, por cualquier cosa que me defraudó, que no estuvo, que yo necesité ayuda y no estaba. Hágalo. Hágalo mientras yo estoy orando.
hermano, hermana. Hágalo, empiece a perdonar. Empiece a perdonar a la vida, al gobierno si es necesario, a las entidades gubernamentales, a la justicia. Empiece a perdonar. Empiece a perdonar. Nómbralo con nombre y apellido. Empiece a perdonar, hermano. Ahora repita después de mí. Señor, yo los perdono en el sacrificio de Jesús. Yo visualizo el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo echo fuera el rencor a todas las personas que he invalidado en mi corazón por el daño que me han hecho. Yo quiero verlos por medio de tu sacrificio. Yo declaro que estas personas yo las perdono en el nombre de Jesús. Y que el valor que les he dado está errado. Y no quiero vivir en la mentira. Quiero ver el verdadero valor que tienen. No conforme al pecado que me han hecho, sino conforme al valor que les diste en la cruz. Son amados. Son redimidos. Les diste el valor de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Valen tu sacrificio. Abre mis ojos para verlos con tu sacrificio, para valorarlos, Señor, con el valor que les diste. Yo perdono, Señor, y te pido que me ayudes sobrenaturalmente a obrar y actuar conforme a tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Siga perdonando, si Dios le va mostrando más personas o más situaciones para perdonar. No se conforme con esta oración, hermano. Una oración de 1 minuto o 2 minutos no se va a resolver su vida, hermano. Siga perdonando. Incluso las mismas cosas que acaba de decir, si le vuelve el pensamiento, vuelva a perdonar, pero hágalo mirando desde el sacrificio de Jesús. Eso lo va a aprender en la práctica, hermano. No es una magia. Nosotros muchas veces hemos pensado de que Dios es una magia. ¡Pim! Listo. Amén, hermanos. Perdone. Trabajemos en eso. No le digo que va a pasar un día para otro. Sería ideal. Pero quizás vamos a vivir un proceso de perdón. Donde vamos a tener que llorar, recordar, afrontar la situación, sacar los sentimientos que nos han hecho sentir bien a nosotros mismos y empezar a confrontar la situación como lo que es para poder desatar el perdón de Dios. Y esas cosas nos van a hacer percibir el mucho amor que Dios nos tiene. Y va a cambiar nuestro carácter.